muchos no hacen ejercicios, abren la heladera más seguido, ¿sí? Comen algunas cosas que no lo venían haciendo porque en tiempos normales salían al trabajo y a veces el desayuno era muy frugal. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con los pacientes cardíacos? Estamos con quien es el jefe de cardiología del Hospital San Bernardo, el doctor Raúl Barreto, que la verdad se muestra preocupado. Bueno, doctor, ¿ha disminuido la cantidad de consultas? ¿Qué tal? Buenos días Bárbara, Javier y a toda la audiencia. Sí, realmente han disminuido bastante las consultas, digamos, en consultorio externo por el tema de la parte cardiológica. El último tiempo empezaron un poquito a aumentar, pero desgraciadamente acá en el hospital, en este momento, la consulta externa está cerrada por lo que todos sabemos, el problema que tuvimos con la paciente esta, entonces se volvió, digamos, a cerrar la consulta externa, que la estábamos abriendo de a poco. Así que no, es preocupante realmente, es preocupante. Bueno, se recomienda salir a caminar aunque sea y muchos no pueden hacerlo porque están encerrados. Claro, digamos, la indicación principal de cualquier paciente cardiópata es hacer actividad física. Pero en este momento, digamos, está muy limitado por el hecho de que no pueden salir, no pueden hacer actividades, aunque ahora se está flexibilizando bastante. Entonces creemos que eso va a cambiar a medida que avancemos con esta pandemia, ¿no? ¿Cuál es la recomendación que se da estando muchos en casa? ¿Qué tienen que hacer? Hasta inclusive la alimentación. La idea es mantener una alimentación igual que las indicadas en forma habitual, o sea, una alimentación sana, tratar de evitar frituras, tratar de evitar un gran consumo de carnes de origen animal, comer muchas verduras, cereales, tratar de llevar una dieta balanceada. Y en lo posible tratar de hacer algún tipo de actividad física, algún tipo de ejercicio, como sea. Hay muchas apps en la red, digamos, donde uno puede hacer bastantes ejercicios aeróbicos y, bueno, para mantenerse lo más saludable posible. Y lo que sí recomiendo es consultar. O sea, el paciente cardiópata, no olvidemos, o sea, la estadística que tenemos en la Argentina, y esto la tenemos que tener presente, 90.000 personas mueren por año por enfermedades cardiovasculares. O sea, no es una cifra despreciable, es una cifra bastante importante. Entonces, por ahí, por temor, por el hecho de que me puedo infectar, me puedo contagiar, no hago la consulta y por ahí nos llegan pacientes muy descompensados a las guardias que necesitan internación directamente. Entonces, los controles, hablar con su médico, tratar de manejarse vía WhatsApp, vía de algún método, digamos, para estar en contacto. Y si el profesional considera necesario, ir a una consulta. Es preferible consultar antes que descompensarse. Javier, Bárbara, los escucha el doctor Raúl Barreto. Doctor Barreto, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibirnos tan amablemente como lo hace con toda cordialidad, hablando de cardiología. ¿Qué hacemos con aquellos que tienen más de 65 años y que no pueden salir como lo pueden hacer a lo mejor los más jóvenes? Son pacientes de riesgo, lo sabemos, pero con cuidado, vale decir, con el barbijo correspondiente, poder salir a caminar. ¿Esto sería imprescindible, doctor, sobre todo para un paciente cardíaco mayor de 65 años? A ver, Javier, lo imprescindible es hacer actividad física. Yo siempre digo que cualquier tipo de actividad física es buena. Y sobre todo siempre lo dejo a criterio del paciente, porque si encima que yo lo mando a hacer actividad física le digo algo que no le gusta, entonces prefiero que haga cualquier tipo de actividad física, bicicleta fija, treadmill, cinta, que salga a caminar, que lo que sea, o sea, que vaya a jugar a las bochas, lo que sea, aunque en este momento no se puede por la acumulación de gente. Pero, o sea, algo que haga que el paciente se mueva, que tenga algún tipo de actividad física. En este momento el salir a caminar, por supuesto que con todas las medidas de precaución, recordemos que con el barbijo, con la higiene de manos, o sea, tratar de no tocar nada, tratar de salir a caminar nada más y tener el cuidado de, sobre todo el calzado cuando llegue a la casa y lavarse, higienizarse perfectamente. Yo creo que no habría una contraindicación para que esto sucediera. Doctor, en estos más de 70 días de cuarentena, ¿el paciente cardíaco y paciente en general ha dejado de ir a las consultas? Sí, se notó bastante una disminución importante en el tema de consulta. No es que haya dejado, o sea, el paciente sigue consultando, sobre todo los que ya están en conocimiento de su patología,
y que saben que los controles tienen que ser más o menos estrictos. Pero sí bajaron bastante las consultas y por ende, al bajar la consulta, digamos, externa, la consulta de consultorio, aumentan las consultas de guardia y aumenta la cantidad de pacientes descompensados que necesitan internación, que eso es lo que tratamos de que no se llegue. Toda descompensación desde el punto de vista cardiovascular implica una pérdida, digamos, de la clase funcional y una disminución de la expectativa de vida. Entonces hay que tratar de no llegar a este punto. Y sumándome a algo que le preguntaba Eduardo, muchos, lamentablemente en cuarentena, han aumentado de peso. ¿Cómo puede afectar esto en un paciente cardíaco? Y por supuesto, o sea, el aumento de peso influye siempre en forma desfavorable al paciente cardiópata. El peso que tiene que mantener un peso siempre dentro de los parámetros que uno considera habituales, con un índice de masa corporal tratando de que sea menor de 26, pero el aumento de peso va a influir siempre en forma desfavorable. Por eso tratamos de que siempre sea una dieta variada, una dieta balanceada, tratar de evitar frituras y grasas de origen animal, que por ahí nosotros la consumimos en grandes cantidades por nuestra cultura más que nada. Pero, y la actividad física, porque la actividad física es como nosotros quemamos nuestro combustible, que son los hidratos de carbono y las grasas. La angustia, doctor, ¿puede desembocar en una cardiopatía? Disculpe, Javier, no escuché la pregunta. Si la angustia, que puede ser provocada por el encierro, por ejemplo, puede desembocar en una cardiopatía. Sí, o sea, a ver, puede agravar una cardiopatía preexistente, o sea, la angustia como tal, digamos, o el estrés o la ansiedad, son unos de los factores de riesgo que pueden llevar a desencadenar, digamos, una cardiopatía, pero no es el único. Sí puede llegar a complicar una ya preexistente, o sea, no se olviden que cuando uno está angustiado hay una descarga catecolinérgica, o sea, el paciente está taquicárdico, está mal, está angustiado, está asustado, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay un aumento de la presión arterial, y todo esto, por supuesto, lleva a un empeoramiento de su cardiopatía de base. Normalmente nosotros tratamos de que el corazoncito trabaje lo más, digamos, liberado posible en un paciente cardiópata, que trabaje despacio, que trabaje sin carga, sin presión, y todo lo que produce la angustia va en contra de lo que nosotros tratamos de hacer. Por último, doctor, ¿cómo han vivido esta situación que se ha provocado a raíz de un caso positivo de una persona que había sido operada en el Hospital San Bernardo? ¿Cómo lo vivieron el personal en general? Bueno, realmente hay que ser honesto y digamos, subrayar la capacidad del personal del hospital. Se vivió con bastante tranquilidad a pesar de todo lo que ustedes saben y lo que llegó, porque nosotros nos llega el caso como con una PCR negativa desde el Hospital Papa Francisco. Entonces uno medio que actúa de una forma bastante más tranquilo, ¿no? Así todo se lo trató como un paciente sospechoso, o sea que todos los médicos tuvieron, y el personal que lo asistió estuvo, digamos, preparado con los equipos de protección. Y al momento del alta, por protocolo, se le realiza el segundo control de PCR, que es el que da positivo. Todos los profesionales intervinientes, al menos es lo que sea a través de la gerencia sanitaria, que están constantemente dándonos información, hasta el momento están negativos. O sea que todavía, digamos, el personal está aislado, está en cuarentena, pero con todos digamos, la PCR inicial negativa. No tenemos, por lo menos hasta ahora, eso es hasta ahora, este momento, ningún personal del hospital está, digamos, contagiado o al menos con algún tipo de síntoma o con PCR positiva. Todo el servicio de infectología está a cargo, digamos, del testeo y está haciendo el seguimiento de todos los posibles contactos, así que estamos bastante tranquilos por ese lado y el hospital está funcionando habitualmente sin ningún tipo de restricciones. Mencionó usted lo el único hospital, que, digamos, digamos, las medidas. Lo escucho, doctor, discúlpeme. Sí. No, decía que se habían digamos, aumentado las medidas de ingreso, o sea, ahora se ingresa pura y exclusivamente por 2 entradas y están con control de temperatura y, por supuesto,
digamos, atención de manos, con alcohol en gel y alcohol líquido, al 70%. Ayer recibíamos a través de los mensajes de nuestros televidentes un montón de consultas y en algunos casos no eran consultas, eran aseveraciones. Decían que esta paciente estaba internada en el Hospital Papa Francisco. De allí la llevan a operar al Hospital San Bernardo y vuelve al Papa Francisco, donde se podría haber contagiado. ¿En algún momento la paciente estuvo en el Papa Francisco? La paciente viene de una zona de riesgo y, según tengo informado, estaba haciendo su cuarentena en el Hospital Papa Francisco. El problema es que hace un abdomen agudo y el Hospital Papa Francisco en estos momentos, por la contingencia, digamos, la posibilidad de realizar este tipo de cirugías le es complicado. Al hacerse el análisis, la PCR y dar negativa, se decide el traslado al Hospital San Bernardo, donde nosotros tenemos toda la posibilidad de hacerlo. Así todo, como les digo, a pesar de nosotros haber recibido una paciente con una PCR negativa, el solo hecho de tener el antecedente de haber estado en una zona de circulación, digamos, viral, nosotros la tomamos como una posible sospechosa. Por eso es que todos los profesionales de acá, digamos, ocuparon equipos de protección. Y hasta el momento, gracias a Dios, y esperemos que esto continúe de la misma forma, tenemos que tanto los médicos como el personal que más en contacto estuvo, o sea, que intervino en el equipo quirúrgico, están siendo negativos. Pero esto, por supuesto, hay que esperar unos 10 días más para repetir el nuevo control. ¿Es verdad que volvieron a fase 1 en cuanto a la atención en el hospital? Fase 1, digamos que sí, si llamamos fase 1 de que el consultorio se suspendió, sí, se suspendió la atención en consultorio. Así todo, digamos, nosotros seguimos con atención, sobre todo el servicio de cardiología, seguimos con atención telefónica, estamos viendo pacientes que nosotros sabemos que ya son pacientes nuestros y que hacen falta verlos. La guardia está funcionando correctamente y toda la internación del hospital está plena de funcionamiento. O sea que lo único que se suspendió fue la atención de consultorio externo. Bien, o porque sea, por turnos. Recuerdo, en fase 1 los médicos estaban trabajando 14 días y después se quedaban aislados 14 días. ¿Esto se va a seguir haciendo? Claro. Sí, eso siempre fue así. O sea, no es que nunca se cambió. O sea, siempre nosotros estamos en un plan de contingencia permanente, dado que la atención de consultorio no es plena, entonces la cantidad de personal que necesitamos no es la habitual. Y tratamos de no tener mucho personal, digamos, médicos que estén juntos dentro del servicio, entonces tratamos siempre de que dividir en horarios, tratar de que estemos la menor cantidad posible, por supuesto, sin dejar desatendido absolutamente nada, pero se está solicitando en los servicios que esto sea posible, tratar de hacer 15 y 15, o sea, 2 semanas trabajar y 2 semanas fuera. Claro. Esto es para evitar, si es que llegara la desgracia y se contagiara algún grupo, no dejar sin atención y el otro grupo actuaría, digamos, hasta que el grupo infectado o el grupo contagiado se recuperara. Con respecto, doctor, a la atención, que usted decía no dejar sin atención, ¿qué está pasando con los pacientes que están llegando desde Orán? No, a ver, cuidado, cualquier paciente de cualquier lado de la provincia de Salta que necesite atención de la complejidad que podemos brindar nosotros, o sea, atención ahí, nosotros tenemos servicios esenciales que únicamente se brindan acá en el Hospital San Bernardo, llamémosle neurocirugías, sí o sí, no hay ningún inconveniente, el traslado se hace, nosotros tenemos una unidad de COVID dentro del hospital, se lo aísla al paciente, se lo trata como un posible sospechoso, pero no hay ningún tipo de inconveniente en cuanto a la atención de cualquier paciente de la provincia. Lo que sí, los gerentes están en comunicación entre ellos para tratar de que la derivación sea casos de extrema necesidad y que no se puedan asistir realmente en el lugar de origen. Si no, no hay ningún inconveniente. Esto quiero dar tranquilidad a la población, no es que el San Bernardo o Salta Capital está cerrando el ingreso de cualquier paciente que venga de Orán o de una zona que se considere que hay virus. Acá se está atendiendo a todo el mundo sin ningún tipo de inconveniente. En cuanto al COVID-19, ¿esto recién está empezando, doctor?
No, digamos que en cuanto al COVID-19 ya hemos empezado hace 80 días, pero bueno, a ver, la cuarentena lo que hace no cura a nadie, Javier, o sea, la cuarentena lo que hace es evitar un contagio rápido, evitar el famoso pico que todo el mundo habla, pico y meseta y curva y protocolo. El asunto está en que estamos evitando de que la cantidad de infectados sea muy grande en poco tiempo. El asunto es que ustedes vieron, nosotros nos mantuvimos con 4 pacientes únicamente y en este momento estamos con 12 en Capital. Entonces, la infección va a ocurrir, es un germen muy virulento que tiene una gran penetrancia, va a ocurrir. El asunto es que sea con la menor velocidad posible, que tratemos de proteger al grupo de riesgo, o sea, pacientes más de 60, 65 años, pero desgraciadamente lo estamos viendo, la infección va a ocurrir, entonces tenemos que estar preparados, tenemos que tener cuidado, no tenemos que tener miedo. Lo peor que puede haber es el miedo, porque, digamos, nos inmoviliza y nos hace cometer muchos errores. Entonces, lo que hay que tener es cuidado. ¿Cuidado en qué? Higiene de manos, usar el barbijo, higienizarse, cambiarse frecuentemente, tener mucho cuidado con el calzado. El calzado puede llevar, ustedes acuérdense que esto es un virus pesado, un virus que cae, un virus que está por contacto y nosotros caminamos y lo podemos llevar en la suela del zapato sin darnos cuenta. Entonces eso hay que tener cuidado, tener un trapito con lavandina en la puerta de la casa para, digamos, limpiar bien los pies antes de que ingrese. Como les digo, es fundamentalmente tener cuidado, no tener miedo.